Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, pues nos toca rematar la faena, como los toreros. Y lo hacemos con las 3 declaraciones, que son documentos de los de menos entidad, digamos. Acordad que hemos visto 4 constituciones, 9 decretos, y ahora son las 3 declaraciones que vamos a ver, y ya hacemos una síntesis de un poco lo que hemos visto, quizá un poco entre todos. La primera declaración es sobre la libertad religiosa. El concilio la titula Dignitatis Humanae, la dignidad humana. Y en esa declaración, pues fundamentalmente de lo que se va a... Vamos, como indica su contenido, es tratar del tema de la libertad religiosa como la ve la Iglesia, ¿no? Afirma que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Libertad que consiste en que todos los hombres deben estar libres de coacción. En materia religiosa, dice el concilio, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. El derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana. Debe ser reconocido como un derecho civil. Fijaos que la fundamentación en la condición humana, en la dignidad misma de la persona, es muy importante, porque a veces pensamos que ya por la propia libertad, digamos así en términos genéricos, la propia libertad es una cuestión que no es una, como muchas veces decimos, un derecho, ¿no? Es algo tan propio de nuestro ser, estamos obligados a ser libres, a comportarnos libremente, no es una cosa a la que podamos renunciar. Y luego afirma que el derecho a la libertad religiosa no se funda en una disposición subjetiva de la persona, sino en la propia naturaleza del hombre. Esto es fundamental, porque hoy día todo esto de la ley natural, el derecho natural está muy perdido, pero las cosas siguen siendo como son, y por más que mentiras que echemos, pues la verdad tiene solamente un camino, que hay que saber conocerlo primero y luego decirlo después, ¿no? Cada uno tiene el derecho de buscar la verdad en materia religiosa, y debe buscarse la verdad de un modo adecuado a la dignidad de la persona humana, y una vez que se conoce la verdad, dice el concilio, hay que adherirse a ella firmemente con el asentimiento personal. ¿Para qué buscas la verdad? ¿Para hacer una tertulia de café? No, la buscas para adherirte a ella asintiendo personalmente. El hombre no debe ser obligado a actuar contra su conciencia. La religión debe ejercerse. ¿Qué es el ejercicio de la religión? Dice el concilio. Pues eso consiste, ese ejercicio, en actos internos, voluntarios y libres, con los que el hombre se ordena directamente a Dios. Esos actos no pueden ser mandados ni prohibidos por un poder meramente humano. El poder civil debe reconocer la vida religiosa de los ciudadanos y favorecerla, pero hay que decir que excedería sus límites si pretendiera dirigir o impedir los actos religiosos. La libertad, esto es, la inmunidad de coacción en materia religiosa, debe reconocerse también a las comunidades religiosas, no solamente a las personas. Corresponde a las comunidades religiosas el derecho a no ser obstaculizadas por medios legales o por la acción administrativa del poder civil, en la selección, educación, nombramiento y traslado de sus propios ministros, en la comunicación con las autoridades y comunidades religiosas que tienen su sede en otros lugares de la tierra, en la construcción de edificios religiosos y en la adquisición y disfrute de los bienes convenientes. Las comunidades religiosas tienen también el derecho a que no se les impida la enseñanza y el testimonio público, oral y escrito de su fe. Y luego, después de estas cosas que son un poco más generales, pues habla de la tarea concreta de la familia, porque está hablando de la dignidad humana y la familia, claro, tiene un papel fundamental. Cada familia tiene el derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. Y ojo a lo que viene ahora, para los tiempos que estamos viviendo hoy, concretamente en España. Se violan los derechos de los padres cuando los hijos son obligados a asistir a lecciones escolares que no están de acuerdo con la convicción religiosa de los padres, o cuando se impone un sistema único de educación del que se excluye completamente la formación religiosa. Vamos en 1965. El poder civil debe asumir con eficacia la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos
El poder civil debe procurar que no se lesione nunca, ni oculta ni abiertamente por motivos religiosos, la igualdad jurídica de los ciudadanos, ni exista discriminación entre ellos. No es lícito al poder público imponer a los ciudadanos, mediante la violencia, el miedo u otros medios, la profesión o el rechazo de cualquier religión, o impedir que alguien ingrese en una comunidad religiosa o la abandone. Todos se esfuercen por formar hombres que, respetando el orden moral, obedezcan a la autoridad legítima y amen la auténtica libertad, es decir, hombres que juzguen las cosas con criterio propio a la luz de la verdad, dispongan sus actividades con sentido de responsabilidad y se esfuercen en apoyar todo lo verdadero y justo. La libertad religiosa debe servir y estar ordenada a que los hombres actúen con mayor responsabilidad en el cumplimiento de su deber en la vida social. Y luego la segunda parte de esta instrucción la dedica el concilio a hablar de la libertad religiosa a la luz de la revelación. En esta primera parte lo que ha hecho es presentarla como qué significa la libertad religiosa, la noción, digamos, teórica, y ahora lo hace a la luz de la revelación. Nadie, dice, debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. El acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. La Iglesia tiene que gozar de tanta libertad de acción como requiere el cuidado de la salvación de los hombres. Y ojo a esto que dice ahora. Esta libertad es una libertad sagrada, tan propia de la Iglesia que quienes la impugnan actúan contra la voluntad de Dios. Los cristianos, como los demás hombres, gozan del derecho civil de que no se les impida vivir según su conciencia. Existe, pues, conformidad entre la libertad de la Iglesia y la libertad religiosa, que debe reconocerse como un derecho para todos los hombres y comunidades y sancionarse en el ordenamiento jurídico. La libertad religiosa se declara ya como derecho civil en muchas constituciones y se la reconoce solemnemente en documentos internacionales, pero no faltan regímenes en los que los mismos poderes públicos intentan apartar a los ciudadanos de profesar la religión. Está fechada en el día 7 de diciembre de 1965. ¿Qué pasa aquí? Que, bueno, hay cosas que se ven muy claras, pero el problema es cuando las autoridades actúan subliminalmente. Entonces nos vamos tragando muchísimas cosas. Hoy, por ejemplo, tenía yo hace tiempo ganas de decir, bueno, y la estación está del AVE de Segovia, que se llama Segovia-Guiomar, y está, porque me ha acordado doña Guiomar de Ulloa, Dios no será por estas cosas. Y ya hoy me he puesto a mirar en internet a ver si encontraba algo, y era curioso, ¿no? Porque al decirlo de la Guiomar, que es el último amor platónico de Machado, y por esa razón se le puso ese nombre, pues decía que, siguiendo las instrucciones dadas por el gobierno de que las estaciones de tren tenían que tener nombre femenino, pero no religioso, no vamos a poner luego la de Ávila, Teresa de Jesús, no. Han hecho algo, no sé qué, en Ávila, otra ley, y le han puesto Teresa de Ávila. Ha sido un tren, el tren de Teresa de Ávila. Igual que aquí hay un colegio en Segovia, por ahí, por detrás de la Universidad a distancia, y es Fray Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, no, Fray Juan de la Cruz. Bien, pero nosotros también somos los primeros que caemos en esto. Me acuerdo también cuando, siendo presidente del Congreso de los Diputados, señor Bono, pues sabéis que Santa Maravillas de Jesús nació en una casa que está justo enfrente del Congreso de los Diputados, que en su día fue del BBVA y que luego es del Congreso como una ampliación, se comunica por un túnel que cruza la carretera de San Jerónimo por debajo. Pues nació allí y entonces él dijo de ponerle una placa donde nació. Pero claro, a pesar de ser mujer, es que era santa. Y por tanto, toda la izquierda salió al cuello de Bono, que reculó, y la placa a día de hoy está sin poner. Pues claro, sí era mujer, estamos con el empoderamiento de la mujer, ¿no? Pero si es santa, no. Prevalece lo que prevalece. Todas estas cosas son muy sutiles, pero van minando, porque entonces al fondo tienes una eliminación de la presencia en la sociedad, de la santidad, se va quitando. Al final esto no existe. Pero somos demasiado condescendientes nosotros con estas cosas, porque aquí como no hay el movimiento ese cofrade que hay en Andalucía, porque Andalucía, me acuerdo cuando estaba Monseñor Cañizares de arzobispo de Granada, una de las cosas que dijo, dice, una de las cosas que hay que agradecer a las cofradías es que mantienen la presencia pública
de la fe católica en las calles, no solo por las procesiones, sino por la cantidad de azulejos, de capillas, de cosas que tienen por todas las calles de las ciudades andaluzas. Cada cofradía pues pone su casa de hermandad, bueno, pues la fachada es una capilla seguramente cerámica, y o del barrio ponen no sé qué, y todas arregladas, tal cual. Esa presencia de lo católico en las calles la mantienen las cofradías. Eso es, bueno, muy propio de Andalucía, aquí eso no se ve tanto, pero es importante que nos demos cuenta de que luego a veces incluso en la propia iglesia lo que hacemos es cocearlas. Bueno, esta es la declaración de la más larga de las tres, hoy son muy breves. La siguiente es la Gravissimus Educationis. ¿De qué habla? De la educación cristiana. También muy actual hoy día, después de 80 años, 40 años de escribirse. Dice que la educación en la vida del hombre tiene una importancia fundamental, ahí lo de Gravissimum Educationis. La verdadera educación persigue la formación de la persona humana en orden a su fin último y al mismo tiempo al bien de las sociedades. Es necesario ayudar a los niños y adolescentes para que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en el desarrollo recto de la propia vida. A medida que avanzan en edad, deben ser instruidos en una educación sexual positiva y prudente. Hay que prepararlos para participar en la vida social. Todos los cristianos tienen derecho a la educación cristiana. Los padres tienen la gravísima obligación de educar a la prole y, por consiguiente, deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos. La familia es la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. La tarea de impartir la educación, que compete en primer lugar a la familia, necesita la ayuda de toda la sociedad. La Iglesia, como madre, está obligada a dar a sus hijos una educación que llene toda su vida del Espíritu de Cristo. Y luego habla de la escuela, que hace una descripción preciosa. Las escuelas que, por desgracia, esta descripción ya difícilmente la encontramos realizada. Entre todos los medios de educación tiene una importancia peculiar la escuela, porque en virtud de su misión, al mismo tiempo que cultiva con cuidado constante las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad de juzgar rectamente, introduce en el patrimonio cultural adquirido por las generaciones anteriores, promueve el sentido de los valores, prepara la vida profesional, favorece entre los alumnos de diversa índole y condición la relación amistosa, originando una disposición a comprenderse mutuamente, y constituye además como un centro en cuya actividad y provecho deben participar conjuntamente las familias, los maestros, las asociaciones de diferente tipo que promueven la vida cultural, cívica y religiosa, la sociedad civil y toda la comunidad humana. Como veis, esto es la escuela que fue y que ya prácticamente no encontramos casi por ningún sitio. Ahora tenemos cosas mucho más distinguidas, mucho más técnicas, pero en la mayoría de los casos muchas de esas cosas que describe el concilio ya no se alcanzan. Es necesario que los padres... ¿Y por qué? Porque las escuelas de ahora las escuelas o los colegios o los centros educativos, no sé qué, porque aquí hay que poner el nombre cuanto más rimbombante mejor. Es decir, Ortega es que los españoles con frecuencia llenamos con palabras el vacío de nuestros hechos. Pues a veces nos pasa que cuando ves una cosa con unos títulos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las carreras universitarias de ahora, tienen títulos kilométricos. Eso suele indicar que los contenidos son bastante poco interesantes y muchas, como veis, acaban cerrando porque nadie las pide, ¿no? Entre otras cosas porque para entender algunos títulos de la carrera hay que tener otra carrera de titulología para poder entenderlo. Bien, ¿por qué os digo esto? Porque nuestros centros educativos hoy, la inmensa mayoría de ellos son, hace ya muchos años, son centros de información, pero no centros de formación. Es decir, se informa a los niños o a los adolescentes o a los jóvenes, también a la universidad, de cosas que no conocen, pero no se les forma como personas de manera integral. El niño sabrá la función clorofílica de las plantas y los planetas y no sé qué historias, pero nadie le ha formado sobre qué hacer con su vida, cómo plantearse una vocación. Nada, eso no entra. No entra. Y ya no os cuento lo que deberíamos hacer en las academias militares, que es no solamente formar, sino forjar. Forjar. ¿Y cómo se forja? Pues a fuego y a golpes. Y hoy día como el que tiene que... Imaginaos que el herrero dijera, pobrecito hierro. Cerraría la fragua, porque es a fuego y a golpes.
Y así salen obras de arte. Y luego nos quedamos, ¡ay! Sí, ¿y eso cómo se hace? Eso nunca lo miramos. Y eso que pasa en el hierro pasa con los seres humanos, pero no lo miramos. O sea, vemos a alguien y ¿de dónde ha salido? A veces estamos un despiste, pero bueno. La esperanza nunca hay que perderla, pero tampoco hay que ser ingenuos. Sigue el concilio diciendo que es necesario que los padres, a quienes corresponde el primer deber y derecho inalienable de educar a los hijos, gocen de verdadera libertad en la elección de escuela. Por eso dice que hay que favorecerlo, incluso económicamente, si no tienen medios, para que puedan elegir con libertad. El Estado mismo debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar conveniente. La Iglesia alaba a aquellas autoridades y sociedades, porque aquí habla de la Iglesia que tiene que hacerse presente también en las escuelas que no son católicas. La Iglesia alaba a aquellas autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad actual y considerando la debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que en todas las escuelas se pueda impartir a sus hijos una educación acorde con los principios morales y religiosos de las familias. La escuela católica persigue la formación, ¿veis? La formación humana de los jóvenes. Pero su nota característica es crear un ámbito de comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y amor. Ayudar a los adolescentes a que crezcan según la nueva criatura en que por el bautismo se han convertido y finalmente ordenar toda la cultura humana al anuncio de la salvación. Esto hemos de reconocer que hoy día tampoco lo encontramos en escuelas católicas, confesionales. A veces nos encontramos cosas que decimos, bueno, pero aquí ¿dónde está lo católico específicamente, no? Hay que ser muy abiertos, hay que respetar, hay que no sé qué, no hay que poner el Belén para no molestar si hay alguno que no es católico, pero cuando se matriculó sabía que el centro era católico, ¿no? El derecho de la Iglesia a fundar y dirigir libremente escuelas de cualquier orden y grado es reivindicado también por el concilio. Y luego ha hablado de la escuela y habla de los maestros, responsables de que la escuela católica pueda llevar a la práctica sus propósitos e iniciativas. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que hoy en escuelas católicas podemos tener maestros que no son católicos, bautizados tal vez, ya se exigen, ¿no? Pero luego católicos. Eso es de cuando en cuando sale algún periódico, ¿no? Es que en un colegio de religiosas a uno que está viviendo con otro maritalmente, tal, no lo admiten, la gente, igualdad. Pero bueno, vamos a ver. Es que le damos por hecho, la gente descansa y dice, no, es que mi hijo va a un colegio católico. ¿Y eso qué quiere decir? Que los propietarios del colegio son católicos. Pero eso no te asegura ni siquiera que el profesorado lo sea. Porque a lo más que puedes llegar, que yo no sé si se atreverán a hacerlo, es a pedir partida de bautismo. Digo, está bautizado. Pero bueno, bautizados hay delincuentes, terroristas, ideólogos contra la fe, están bautizados. En España todavía un altísimo porcentaje de la población está bautizada. Ahora, el porcentaje de bautizados y el de practicantes de la misa dominical, por ejemplo, no se parecen en nada. Luego, estar bautizado, eres cristiano, eres católico, pero la cuestión es si ejerces o no ejerces. Y hoy día yo espero eso, mucha gente, no, es que mi hijo está en un colegio católico, ¿bien? Pues eso no te puede hacer abdicar de tu misión de estar vigilando todo lo que se le dice. Porque en un colegio católico le puedes decir a tus hijos, por ejemplo, que Dios no creó el mundo. Y por tanto niegan esa acción de Dios en la clase en mi tiempo eran ciencias naturales, ahora tendrá un nombre mucho más largo seguramente, la asignatura, ¿no? Por tanto, los maestros son responsables de que la escuela católica pueda llevar a la práctica sus propósitos e iniciativas. En toda la educación deben tener los maestros en cuenta la diferencia de sexos, fijaos, y el fin propio determinado por la divina providencia a cada sexo en la familia y en la sociedad. Esto alguno leerá por ahí y nos denunciará, porque dirá, no, aquí cada uno elige el género, ya no hay sexos. Pero la verdad es esta, que hay sexos y que Dios ha dicho, estos, los hombres para esto, las mujeres para esto, cosas que pueden hacer unos y otros, cosas que son mejor unos que otras. Y dice que en la educación hay que tener en cuenta la diferencia de sexos, que lo cual es una obviedad. Pero como estamos haciendo un mundo diferente, contrario al que Dios ha creado, esto es del pecado original, Lo que pasa es que ahora ya, como no hablamos en la iglesia del pecado original, pues la gente no es capaz de discernir. El Santo Sínodo recomienda que se promuevan universidades y facultades católicas
convenientemente distribuidas en todas las partes de la tierra, de modo que sobresalgan, ojo a esto, no por el número, sino por su dedicación a la ciencia, y que su acceso esté abierto con facilidad a los alumnos de mayores perspectivas, aunque sean de escasa fortuna. Y en las universidades no católicas, que haya residencias y centros universitarios católicos donde sacerdotes religiosos y laicos, cuidadosamente seleccionados y preparados, ofrezcan a la juventud universitaria una permanente ayuda espiritual e intelectual. Y además, dice el concilio, que se promueva el ejercicio del magisterio a los jóvenes más inteligentes, tanto en universidades católicas como no católicas. Y así termina la declaración sobre la educación cristiana. Y la última es una declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, que no estaba ni siquiera en los esquemas previos del concilio. Fue un empeño personal de San Juan XXIII, que se dijera algo sobre las religiones no cristianas. Entonces, una declaración muy breve, que también se fecha, estas anteriores, bueno, del 65 también, pero en octubre, sobre este tema. Y dice, esta es brevísima, ¿no? Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Tienen también un único fin último, que es Dios, ¿no? No, el concilio no quiso, evidentemente, por las circunstancias, hablar de Adán y Eva, pero todos venimos de ahí, así que tenemos todos un mismo origen, eso es verdad. Implícitamente lo está diciendo. Los hombres esperan de las diferentes religiones una respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana. Preguntas cuya respuesta la gente busca en las religiones. ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte? ¿Cuál es ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia, del que procedemos y hacia el que nos dirigimos? Las religiones se esfuerzan por responder de varios modos a la inquietud del corazón del hombre. Proponen caminos, doctrinas, normas de vida, ritos sagrados. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones es verdadero y santo. Anuncia y tiene la obligación de anunciar sin cesar a Cristo. Importante esto que dice el concilio, ¿eh? La Iglesia Católica tiene la obligación de anunciar sin cesar a Cristo, que es camino, verdad y vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa. Y luego habla de las dos grandes religiones monoteístas para ver la relación de lo cristiano con ellas, ¿no? La Iglesia mira con aprecio a los musulmanes, que adoran al único Dios vivo y subsistente, misericordioso y omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre virginal, y a veces incluso la invocan devotamente. Además, esperan el día del juicio, aprecian la vida moral y veneran a Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Si bien en el transcurso de los siglos han surgido no pocas disensiones y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Santo Sínodo exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, ejerzan sinceramente la comprensión mutua, defiendan y promuevan juntos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. Y luego dice: la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y en los profetas. La Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio del pueblo con el que Dios se dignó establecer la antigua alianza, ni que se nutre de la raíz del buen olivo en el que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles. Como el patrimonio espiritual común a los cristianos y a los judíos es tan grande, este sagrado sínodo quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y estima entre los miembros de las distintas religiones, y para ello recurrir a estudios bíblicos y teológicos. Aunque las autoridades judías, con sus seguidores, reclamaron la muerte de Cristo, lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. Si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Por ello,
procuren todos no enseñar ni en la catequesis ni en la predicación de la palabra de Dios nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el Espíritu de Cristo. Y termina la declaración diciendo: no podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el Sagrado Sínodo ruega ardientemente a los fieles que, si es posible y en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres. Y así terminan los documentos del Concilio Vaticano II. Ahora, los que habéis perseverado hasta el final, que habéis sido poquitos, aunque por estos medios habrá algunos que lo hayan seguido, pues ahora es cuando estáis, la pretensión que teníamos al principio, en disposición de poder contestar esa pregunta que yo no os hago, lo tenéis que hacer vosotros, responderla y luego en las tertulias que tengáis, conversaciones tal, pues hacer lo que sea. El Concilio Vaticano II fue Pentecostés o Babel. Pues la gente, cuando sacamos el cartel, algunos se pusieron muy nerviosos del ámbito clerical, ¿Y por qué? Pues porque, conocerían más o menos los documentos del concilio, pero se quedaron en la... Recuerdo que alguien me dijo aquello de... es un título provocativo, a lo que yo le dije, era un sacerdote, le dije: es que si pongo Concilio Vaticano II, no viene ni quien me encarga la charla. Hay que poner algo provocativo para que la gente diga: a ver qué pasa aquí, ¿no? Bien. Bueno, como veis, como ha sido una cosa muy formativa y solo de leer documentos prácticamente, pues la gente se cansa. Nos quejamos de que estamos poco formados, pero nos cansamos de formarnos. Y luego nos pasa lo que nos pasa, que se nos manipula con mucha facilidad. Hay más documentos posconciliares sobre el propio concilio. Tenemos los dos grandes elementos nacidos del concilio mucho tiempo después, que son el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un instrumento, como decía San Juan Pablo II al promulgarlo, válido para crecer en la fe católica. Pues ahí tenemos un fruto del Concilio Vaticano II. O sea, el concilio no termina en sus propios documentos, sino que abre, da pautas, hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho mal. Es evidente, como he dicho tantas veces, que el peor enemigo del concilio ha sido el llamado espíritu del concilio. Gente que, utilizando los textos del concilio, o incluso sin conocerlos, pues ha hecho su lectura particular, la empezó a hacer inmediatamente, y como ya os comenté en cierta ocasión, el propio San Pablo VI, a los 2 años del concilio, año 67, dice aquella famosa frase de no es esto, viendo cómo se está aplicando el concilio a los 2 años de haberse concluido. Y por eso convocó el año 68 un año de la fe, y luego hizo el año 69 el credo del pueblo de Dios, una síntesis de la fe, porque todavía no seguíamos todavía con el Catecismo Romano de Trento, una síntesis de la fe para ayudar a la gente a ver qué es lo que significa ser católico, apostólico y romano. Así que ya tenéis instrumentos, poco, para luego coger los documentos enteros, tenerlos en casa. El libro siempre mejor que en Internet, y aparte la traducción al español de España, porque en Internet muchas cosas que están en español, la página del Vaticano, es de países iberoamericanos, y a veces hay giros que nos cuesta a nosotros, porque no los usamos, no son nuestros, no son del español de España, y entonces lo tenéis ahí a vuestro alcance. Yo espero que os haya servido estos días para conocer lo que dice el concilio. Que tristemente, como hoy mismo se recordaba antes de empezar, pues esto no es lo que vivimos en muchos momentos en la Iglesia. Pues es verdad, pero esto es un magisterio extraordinario de la Iglesia exactamente igual que el del Concilio de Trento o que el del Concilio de Letrán. Es decir, hay que dejar las cosas claras. No se puede reducir todo al Concilio Vaticano II, porque si dijéramos solo Concilio Vaticano II no seríamos católicos, pero no se puede negar el valor magisterial que tiene el Concilio Vaticano II, porque con eso tampoco somos católicos. El católico asume las enseñanzas de los 21 concilios ecuménicos que ha tenido la Iglesia hasta ahora. El número 21 ha sido el Vaticano II, de todos, y unos han tocado unos temas, y no vale lo típico de unas ramas, no, es que este no tiene nada temas, es que no sé qué, ¿y qué? Tiene 2 constituciones dogmáticas, y otra pastoral y otra incalificada, y luego tiene el resto de documentos. Creo que hemos podido ver que tiene una riqueza inmensa, y que ojalá, y las cosas se fueran haciendo como el concilio indicó, porque desde luego dentro de la Iglesia estaríamos en otra situación, y en el mundo
una iglesia fiel a todo lo que Jesucristo le ha ido inspirando a lo largo de los siglos, pues haría mucho mejor su tarea de sal, luz y fermento, sin complejos de querer parecerse al mundo, de querer ser entendida, hay que ser sal, luz y fermento, por tanto hay que morir, como dice San Pablo, mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. El problema es que nos resistimos a morir y por eso el mundo se muere. Pues vuestro turno, si queréis comentar una cosa de esto, de todas las charlas. Oiga, que no comentó en ningún momento el cisma de Lefebvre. Bueno, eso lo vimos en la primera charla del todo. Estuvimos viendo un asunto. Bueno, él precisamente lo que hace es no admitir el Concilio Vaticano II, y los de la Fraternidad de San Pío X siguen en las mismas. Dicen que, ya os acordáis que os cité aquella homilía en Lyon de Lefebvre, donde él dice que la misa que estamos celebrando todos es bastarda, que los sacramentos que utilizamos que celebramos son bastardos, y porque, bueno, pues entonces él no admite el Concilio Vaticano II, es así de claro, y los seguidores lo mismo. Actualmente, ¿en qué situación se encuentran? Bueno, Benedicto XVI levantó la excomunión a los obispos que estaban excomulgados porque habían sido ordenados válidamente, pero ilícitamente, y por tanto quedaban excomulgados y habían incurrido en la excomunión. Él le levantó la excomunión para ver si así podía haber un acercamiento. Excomulgados no están excomulgados, pero sí suspendidos, ad divinis. Y todos los sacerdotes que ellos ordenan, en el momento de ser ordenados válidamente, aunque ilícitamente, quedan suspendidos, ad divinis, o sea, no deben ejercer el ministerio sacerdotal, porque no están encarinados en ninguna diócesis de la Iglesia. Lo que pasa es que luego el Papa Francisco, en el momento del año de la misericordia, les permitió oír lícita y válidamente confesiones. Y acabada la misericordia, ese permiso se lo mantuvo indefinidamente prolongado. O sea que ahora la confesión que hace un sacerdote de San Pío X es válida y además es lícita. Posteriormente, el Papa Francisco, con permiso del ordinario del lugar, les permitió asistir a presidir matrimonios, con lo cual los matrimonios, que como las confesiones antes no son lícitas sino inválidas, ahora también son válidos, pero la misa sigue sin. Ya hay tiempo de indicaciones de la Iglesia que se recomienda no asistir a sus celebraciones, porque la Iglesia, que es madre, es sabia, ¿no? Porque sin darse cuenta la persona en cuestión, la doctrina cismática te va calando. Entonces, es la situación que hay, pero vamos, encima viene de eso, sobre todo el no admitir el Concilio Vaticano II. Pero ellos asumen el magisterio de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II. Claro. ¿No? Entonces, ¿Qué hay? ¿Qué dices? No te había entendido. ¿Qué? Que no están entonces tan mal. ¿Por qué? Que no están no tienen tantos errores. El error que tienen es negar el último concilio ecuménico y constituirse en defensores de la auténtica Iglesia, que según ellos es excluyendo el Concilio Vaticano II, lo cual sabemos que no es así. Ahora, frente a eso, ha habido algunos que dicen, no, es que hay que asumir el Concilio Vaticano II, pero hay que asumirlo como los demás concilios, o sea, no como si fuera el único, porque la Iglesia no dice una cosa y luego dice la contraria. La Iglesia hay que saber, por eso Benedicto XVI lo dijo muy bien, hay que practicar lo que llamaban la hermenéutica de la continuidad, es decir, yo tengo que interpretar el Concilio Vaticano II, no cerrado en sí mismo, como si la Iglesia hubiera empezado en el año 62, sino en continuidad con la doctrina de Trento y de Letrán y del Vaticano I y todos los concilios que ha habido. Eso es la hermenéutica de la continuidad. Del mismo modo que yo tengo que interpretar Trento con la continuidad del Concilio Vaticano I, Vaticano II. Porque claro, si yo me quedo en Trento, para que veáis un ejemplo, ¿no? Si yo me quedo en Trento, el Papa no es infalible, porque eso lo define el Concilio Vaticano I. La infalibilidad del Papa la define el Concilio Vaticano I, siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? Si me quedo con Trento. Pero es que si me voy a otros anteriores, o tampoco. Entonces, hacer de Trento. Trento es un concilio ecuménico,
con sus características de su tiempo y su doctrina, que ahí está. Y el Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico, ni menos concilio ni menos ecuménico que Trento. Ha tratado las cosas de otra manera, en otros tiempos, tiene otra finalidad. Trento nace contra el cisma y la herejía luterana. El Vaticano II no nace contra un ataque externo, sino que nace para preguntarle a la Iglesia qué dice de sí misma. O sea, es un concilio que mira hacia adentro y que es una especie de gran examen de conciencia de la Iglesia. Tiene otra finalidad y por eso los resultados que tiene, pero hay que tener claro que las cosas son como son. Entonces, por eso lo que hemos hecho durante estos meses es conocer los documentos. Y vamos, yo creo que está claro que un católico, en lo que hemos ido viendo, hay aquí cosas que le parezcan que van contra la fe católica. Todos podemos opinar, ¿no? Pero eso hay que argumentarlo y demostrarlo. Una duda. A lo largo de todo el tiempo, el concilio nos está diciendo lo que puede pasar si no se hace lo que él dice. Y lo cierto es que el tiempo ha demostrado que ha pasado todo lo que no se quería. Y por eso la situación en la que estamos es la que es. Todo lo que el concilio avisó que no tenía que pasar es tristemente lo que tenemos ahora. Pero, curiosamente, estas congregaciones que se llaman así de modo general tradicionalistas, el Instituto Cristo Rey, la congregación tal, lo que han preservado es aquello que en un principio decía el concilio que había que preservar y que había que cuidar. Luego, los frutos, tristemente, del concilio no han sido buenos. Sin embargo, los frutos de estas congregaciones son en concreto aquello que el concilio decía que había que preservar. O sea, pero el problema de estas congregaciones es que ellas, al hacer eso, no se vinculan con el Vaticano II. Ese es el problema que tienen. Es decir, si ellas dijeran, nosotros estamos efectivamente haciendo lo que el concilio dijo que no había que perder, no. Ellos, muchos se van a Trento. Entonces, ¿por qué saltan este concilio? Porque en el fondo que están diciendo subliminalmente que este concilio no sigue la línea de Trento. Esto es otra cosa. Había habido obispos, Schneider y estos, que han llegado a decir las barbaridades, que el concilio es, no sé si han llegado a decir que demoníaco, pero hay que eliminarlo porque... Pero vamos a ver, si es realmente lo que tú dices, o sea, si es que el concilio que dice que se mantenga, es que no se le ha hecho caso y no se ha mantenido. Por tanto, quien lo mantiene debería apoyarse en el propio Concilio Vaticano II, y no lo hacen. No lo hace. El concilio les parece una cosa, y venga a publicar libros de los entresijos y tal y cual. No, pero es que esto no sé qué, es que se discutió no sé cuántos... Los documentos son el magisterio. Este es el magisterio del concilio. Quitando las introducciones, que no son magisterio del concilio, ¿eh? Son los documentos, tal cual. Luego, a lo mejor, sobre este libro de documentos se escriben 7 volúmenes diciendo, no, pero cuando eso se discutió en el aula, este dijo, este otro... Pero, ¿qué es el documento? ¿Qué es el magisterio? Es lo que hemos hecho aquí, hemos leído el magisterio. En ningún momento yo os he dicho, esto dice el concilio, pero cuando se estaba discutiendo dijeron otra cosa que luego no se aprobó. Es que a mí no me interesa, puedo hacerlo para un estudio de erudición, me interesará, pero a mí no me importa saber qué es lo que se discutió, me importa saber dónde la Iglesia ha situado su magisterio, qué me enseña a mí mi madre, la Iglesia. Y yo con eso me quedo, que no es poco, para andar enredando en... Ahora, yo creo que un error que tiene, es una opinión personal, es que se desvinculan del concilio para hablar de fidelidad, y eso es un error, porque estás diciendo implícitamente que el Concilio Vaticano II no es fiel a la tradición de la Iglesia, y eso es rigurosamente falso, porque además lo ha convocado un santo, lo ha extendido otro santo, lo ha convocado un santo, lo ha cerrado otro santo, y otro santo resulta que es el que lo ha ido aplicando y el que dijo, San Juan Pablo II, que nos agotaba la generación para aplicar el concilio, que todavía quedaban muchos años por delante para aplicarlo. ¿Y qué organizaciones son esas que no se apoyan en el concilio actuales? Tradicionalistas. ¿Quiénes son? Es que yo no tengo idea. Los tradicionalistas en general. Estas misas que se hacen en latín, Pero han sido eso, tradición, creo que son los tradicionalistas. O sea, ¿quién sabe, por ejemplo, que la misa que celebramos todos los días, cuando compras el misal romano en la librería cuya entrada vigila Juan, pues ahora el misal romano, ¿cómo viene? Pues viene el misal romano con el misal en español y un librito encuadernado, empaquetado junto, donde va esa misma misa de San Pablo VI en latín.
Eso en la misal anterior lo traía el mismo volumen como un apéndice. ¿Y cuánta gente lo sabe? ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy día, para desgracia nuestra, los sacerdotes no tenemos el conocimiento de la lengua latina que deberíamos tener, pero tampoco lo tienen algunos de los que celebran en la forma hasta antes llamada extraordinaria, que es la condición que puso Benedicto XVI, El conocimiento del latín. Sí, Benedicto XVI dijo que para poder celebrar el rito romano en la forma extraordinaria se exigía que lo hiciera un sacerdote idóneo, no cualquiera. Y entonces decía, ¿qué es un sacerdote idóneo? Aquel que tiene un conocimiento suficiente de la lengua latina que le permite leerla con exactitud y entender lo que está leyendo. Yo sé de sacerdotes que se han lanzado tumba abierta porque hay gente que no le para ninguna compuerta y luego tenían gente allí en misa licenciados en filología clásica y que se dedicaban durante la misa a llenar el cesto de los disparates que estaba diciendo el sacerdote, porque una lengua con declinaciones, como bien sabéis, cambias una letra y dices un disparate. Y eso en una cosa como es el lenguaje litúrgico hay que ser mucho más preciso y la gente se lanzaba a tumba abierta, Es decir, es que hay cosas que... Os digo una imagen que he visto estos días en las revistas, en los digitales católicos, ¿no? Es una opinión personal también, pero a mí me choca mucho ver a jóvenes revestidos de puntillas, de roquetes muy puntillosos y llenos de pulseritas de estas modernas ataduras en las manos. Me choca mucho. Yo no digo que lleven reloj de sol, pero me choca mucho esa cosa tan moderna de las pulseritas y al mismo tiempo, cuanta más puntillas encuentre en el baúl de los recuerdos, mejor. Y yo me parece que estamos viendo unos desfases en nuestras cabezas, que es lo que no estamos cuidando. Y eso está debilitando cada vez más. Charo, ¿qué decías? Sí, a ver, volviendo con este tema, ¿no? Estas congregaciones que dependen de San Pío X, o sea, que proceden de Lefebvre, ¿es así? No todas proceden de Lefebvre, o sea, que están en comunión con la Iglesia. Por ejemplo, el Papa ha permitido que la Fraternidad de San Pedro pueda seguir celebrando el misal. Sí, esa está en comunión plena con la Iglesia. La de Lefebvre es la Fraternidad de San Pío X. Vale. Esa es la que tiene el problema que os he comentado antes. Vale, pero aún así están vinculados con la Iglesia, aunque no acepten el Vaticano II. Pregunta. El hecho... Es de Cristo Rey. A ver, ellos no dicen como Lefebvre, vamos, poco yo sé de estas cosas, que no estoy metiendo, no dicen que nieguen el concilio, no lo niegan como lo niega Lefebvre. Lo que estamos diciendo es que al no reivindicarlo, es lo que yo digo, al no reivindicarlo, o sea, al no apoyar su práctica autodenominada tradicional imprecisamente en el Concilio Vaticano II, entonces de facto están dejando el concilio a un lado. Y eso no se puede hacer. Dicho de otra forma, nadie en el siglo XXI puede conectar con el Concilio de Trento sin pasar por el Vaticano II. Como nadie puede conectar con el Concilio II de Letrán, el Concilio de Jerusalén, que fue el primero que hubo, sin atravesar todos los concilios ecuménicos de la Iglesia. Porque entonces te sales del magisterio de la Iglesia, sin darte cuenta. Entonces, esas misas que se celebran ahora, ¿a cuál te refieres? ¿Qué lectura tienen? Las de latín. Estas que son al latín. Bueno, depende. Las de la Iglesia de San Sebastián, ¿no? Ahora lo que tenemos... Vamos, estas que son, que miran... Sí, bueno, pero cuando uno va, yo lo he hecho muchas veces, no estaba en Zaragoza, cuando uno va a celebrar misa en la Santa Capilla del Pilar, mira de cara a Dios. ¿Por qué? Porque no hay altar exento. Yo me acuerdo que la primera vez que celebré así fue en Tierra Santa. No se me olvidará jamás, pero yo lo he hecho nunca, claro. Yo nací en ese rito, soy del 59, pero claro, el rito se hace nuevo en el 70, y yo tengo entonces 10 o 11 años, yo me acuerdo, yo hice la primera comunión con esa forma de celebrar, pues claro, la hice en el 66, no había reforma litúrgica, estaba el concilio recién terminado, no había dado tiempo todavía, Pero bueno, a lo que voy, la primera fue en Tierra Santa, concretamente en el Dominus Flevit, y venía un franciscano, y el franciscano le dijo, oye, repásame antes cómo tengo que hacer esto, porque es que, claro, que luego ya cada uno hace, no todo el mundo lo hace igual, porque eso no está marcado, ¿no? Pero bueno, quiero decir que fue la primera vez, por cierto,
que cuando acabé la misa, llevamos 3 sacerdotes, sino la misa la presidíamos rotando, y ese día me tocó a mí. Y el Dominus Flevit es un altar adosado a una pared de cristal donde se ve Jerusalén, porque allí Jesucristo lloró por Jerusalén y para que así se vea Jerusalén, ¿no? Y está en el Monte de los Olivos. Y me acuerdo que al terminar me dijo el franciscano que estaba en la sacristía, dice: ¿has visto qué casulla te he puesto? Digo, no. Una casulla así dorada, dice, mira lo que lleva como adorno tejido. Y me lleva repetido el mismo motivo. Y cuando lo miro digo, es el escudo de Pablo VI, ¿no? Dice, sí, es la que se puso el Papa Pablo VI cuando vino a Tierra Santa y dijo misa aquí. Ahora imagino que ya como va a ser santo la tendrán como reliquia y ya no se va a encontrar nadie. Pero aquí el que suscribe tuvo aquel privilegio de ponerse la casulla que se puso un santo para celebrar la misa allí. ¿Qué más? Yo quiero preguntar, a ver, el Concilio Vaticano II, ¿se estudia en teología? Quiero decir, ¿el clero está bien informado al detalle? Como tal, no. Es decir, salen cosas, evidentemente, de doctrina, pues si estudias liturgia te sale de la Constitución, si estudias otras cosas de Iberium, hay asignaturas que toman texto del Concilio Vaticano II. Pero el Concilio Vaticano II como una asignatura, digamos que, pues no. Y ese es uno de los problemas, no solamente por los sacerdotes, que luego no pueden dar lo que no tienen, claro, sino luego también que los laicos, a lo que decimos siempre, es decir, hablan muchas cosas, pero hay que formarse, y hay que formarse, como os decía hace un rato, genera esfuerzo, y no estamos por la labor. Cuando pensamos, bueno, pues si es que esto se va, la Iglesia va agonizando, pues tiene que darnos las gracias de que sigamos nosotros, que parece que la mantenemos nosotros, y no, eso no es así. No es así. Pero claro, sin formación no vamos a ningún sitio y nos comen constantemente dentro y fuera. Todas estas cosas muchas veces están instigadas por enemigos de la Iglesia que utilizan a gente de buena fe y de buena voluntad, pero poco formada. Por ejemplo, gente que puede creer que se puede ser fiel a Trento saltándose el Vaticano II. Pero hoy día es que con Internet accedemos a todo y cualquier cosa que dice cualquiera por ahí iluminado, pues lo tenemos en casa y nos lo creemos, ¿no? Y el otro día un sargento primero, cuya matrimonio presidente, bueno, pues me llama que tenía problemas en matrimonio, quiere hablar conmigo, tal y cual. Bueno, pues a raíz de que él estaba yendo a una misa de San Pío X tal, pues me mandó un documento de la crítica que hacen 2 cardenales, Monseñor Ottaviani y Monseñor Becci o Bacci, no me acuerdo, a la Organización General del Misal Romano cuando sale. Yo no la conocía esa, la leí, claro, yo le ponía luego a en los comentarios míos, digo, es que no sé qué Organización General del Misal Romano estoy leyendo, claro, ya lo vi luego por otro lado. Una que ni siquiera llegó a entrar en vigor, que era una especie de proyecto. Claro, lo que no se dice es que esos cardenales, durante toda su vida, a partir de que se aprobó la definitiva, celebraron con la misa de San Pablo VI, que luego Pablo VI dio 2 catequesis de los miércoles sobre el nuevo ordo de la misa y lo explicó, y estos cardenales lo admitieron sin ningún problema. Esas cosas no se cuentan. Y decía un texto que vi comentando esto, este es uno de los textos que usan mucho los tradicionalistas para criticar Pero Benedicto XVI, cuando autoriza sin ningún tipo de restricción el uso del misal de San Juan XXIII, como tantas veces he dicho, que no de San Pío V, es la misa tridentina, no, porque asume la reforma de Pío XII de nada menos que toda la Semana Santa. Y en segundo lugar, el Código de Rúbricas de Pío XII, el de San Juan XXIII. Cuando Benedicto XVI autoriza eso, en el motu proprio Summorum Pontificum, Benedicto XVI no usa la palabra novus ordo, vetus ordo, misa tradicional, en absoluto. Todo eso han sido construcciones de gente que, autonombrándose salvadores de la auténtica Iglesia, pueden generar un cisma. Ad intra. Estamos todos muy preocupados con la Iglesia alemana. La Iglesia alemana, el sínodo famoso alemán, quieren hacer una iglesia evidentemente, según ellos, progre, vale, lo que quieras, pero lo dicen. Ahora, estos grupos de dentro, algunos, dicen que esta es la misa de siempre, Trento, esta es la auténtica iglesia. Eso no lo dice, eso es peligrosísimo, porque luego la gente funciona por sentimientos. Entonces, eso es muy peligroso. Y claro, aquí está la crítica de estos cardenales,
Pero sí que los cardenales dicen, por ejemplo, digo para que veáis un ejemplo, los cardenales critican que en la misa que estamos celebrando de San Pablo VI, en el ofertorio, se ha suprimido la referencia directa a Dios. Claro, yo leo eso y digo, ¿qué decimos los curas en secreto o si lo hacemos por la segunda vía en voz alta? Bendito sea Señor Dios del universo. Se ha suprimido la referencia directa a Dios. Entonces, ¿eso qué es? La gente lee esa crítica y dice, claro. Sí, hay algunos cardenales, me parece que uno es Schneider y alguno más que yo no. Schneider es obispo. Obispo. Pues que están así por esta línea. Sí. O sea, es decir, que entonces se confunde mucho, ¿no? O sea, porque personas con autoridad dentro de la Iglesia, pues, Claro. Pues van hablando de estas Claro. cosas, entonces se crea una confusión, ¿no? Sabéis que yo se lo explico siempre a la gente cuando explico aquí la Catedral de Segovia, la capilla de la Concepción. Allí hubo un momento en que el rey Felipe IV, del cual era capitán, el que hace el miñano, el que hace el miñarro, que hace la capilla, el rey Felipe IV le dice al Papa que prohíba que los teólogos discutan sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen delante del pueblo, porque el pueblo se confunde. Imaginaos antes el pueblo que conocimiento tenía de discusiones teológicas, muy poco. Imaginaos ahora, bueno, imaginaos no, ahora ya veis con internet. Cualquiera tiene un blog, cualquiera dice los mayores disparates sin fundamento ninguno, pero si lo haces de forma atractiva, con 4 imágenes, tal cual, la gente es que bebe. O sea, por eso es que la falta de formación con medios como internet es una cosa peligrosísima. Primero porque no sabes qué página abrir, que algunas habría que no abrirlas siquiera. Y segundo que lees cosas y dices, pues sí, pues esto es así, lo que os acabo de poner de ejemplo, ¿no? Fíjate, no nombrar a Dios. Es que la misa nueva no nombra a Dios en el ofertorio. Cuando el cura dice, si lo dice en voz alta, bendito sea el Señor del universo, ¿a qué se está diciendo? ¿No te das cuenta de eso? Pero vas ya con el prejuicio de que... Pero yo insisto en que Benedicto XVI eso no... Además, Benedicto XVI dice, lo deja muy claro, ¿no? Él dice, bueno, eso era hasta tradiciones custodes. Tradiciones custodes de Francisco I ha liado todo esto, porque ahora mismo no hay claridad ni siquiera de terminología, ¿no? Pero Benedicto XVI dejaba muy claro en su Morem Pontificum, ¿no? Decía, existe un solo rito para celebrar la misa, que es el rito romano, uno. Y tiene 2 formas. La forma ordinaria, que es según el misal de San Pablo VI, revisado y por Juan Pablo II, y la forma extraordinaria, según el misal de San Juan XXIII. Y advierte Benedicto XVI, tampoco se le hizo caso. No se utilice esta concesión de celebrar la de San Juan XXIII sin ningún tipo de restricciones para crear divisiones y enfrentamientos en la Iglesia. Justo lo que se ha hecho. ¿Y por qué vía? Por la vía del lenguaje. Pero claro, ahí, como tantas veces os digo, entre otros han fallado en su tarea de vigilancia los obispos, porque ellos han dejado que en sus diócesis, donde se celebra, se diga misa tradicional. No, hay que decir, no se puede engañar a la gente con esos términos. La mía no es tradicional, yo no uso Coca-Cola y galletas marías, Yo uso la misa, la tradición que ha transmitido Jesucristo a través de los apóstoles y la que hay ahora en la Iglesia. La misa de San Pablo VI es igual de tradicional, porque sigue la tradición. O sea, el término tradicional no se puede usar porque confunde al pueblo. Y lo usan abiertamente, y quien está arriba para vigilar, episcopo, no dice nada. No dicen nada. Y veis carteles por todas partes. Misa tradicional. ¿Cómo que misa tradicional? Misa en rito romano en su forma extraordinaria. Ya digo, hasta tradiciones custodes, que ahora esa forma de celebración no tiene nombre. A eso ya tendrán que aclararlo en Roma. Porque ahora yendo a la terminología, el lío es peor, ha sido peor remedio que la enfermedad. Pero bueno, todo esto tiene más trascendencia de lo que parece, Lo que pasa es que... También dicen como que se vive la espiritualidad de una manera más intensa, que tienen más vocaciones, que hay mucha gente joven que les sigue, tal y cual, ¿no? Eso efectivamente es así, pero es que es explicable que en la otra parte no suceda. ¿Por qué? Porque la celebración con el misal de San Pablo VI, hay muchas celebraciones que son impresentables, pero no por el misal, sino por no hacer caso al misal. O
sea, si el concilio, como hemos visto, sigue diciendo que el canto de la Iglesia es gregoriano, ¿por qué no se canta gregoriano con más frecuencia? En la misa de Pablo VI, en la misa que celebramos continuamente. ¿Por qué las misas, son, lo que decíais antes del sínodo, misas actuales? No son misas actuales. Celebrar la misa de siempre, que no es la de Trento, está anterior, la misa de siempre es la misa del día de la resurrección del Señor, que es el primer día que ya la misa tiene continente y contenido. Pues claro, el Jueves Santo le faltaba el contenido, que era el misterio pascual de Cristo. Pero el día de la resurrección ya Jesucristo ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado. Luego ya la misa está completa, por así decirlo, ¿no? Está la forma, que es de la última cena, y está el contenido, el fondo, que es el misterio pascual de Cristo. Luego la primera misa que podemos decir que es completa es la del Domingo de Resurrección, que celebran los apóstoles. Bien, entonces, esa es la misa de siempre. Y esa misa va llegando a nosotros, se le van añadiendo cosas con los siglos, que aparecen en Trento, que luego el Concilio Vaticano II quiere purificar y quiere quitar añadiduras que no son originales, que vienen de otros caminos, de otras cosas, ¿no? En las formas y en los fondos, entonces, y rescatar otras que eran más primigenias, ¿no? Bien, pues eso es lo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso es lo que hay que hacer ver a la gente y celebrarlo bien. Pero desde que empezó la reforma litúrgica ha habido un pecado de omisión de no corregir los abusos desde el principio. Parece que todos los abusos tienen que hacerlos Roma. No. Cada obispo en su diócesis, una de las cosas, dice el concilio, lo vimos aquí cuando vimos el Santo Concilio, que el obispo es el principal liturgo, o sea, el principal celebrante. Tiene que celebrar bien y tiene que cuidarse de que se celebre bien. Eso no es que no se esté haciendo desde hace 20 años, es que no se está haciendo desde que empezó la reforma en el año 70. Se ha dejado a la gente hacer, claro, todo eso va creando. Y claro, ¿qué sucede? Que la gente va a una misa que es en latín, que no lo entiende, tiene que andar con un misal bilingüe. Tiene que ir mirando, yo me pongo en ese caso, ¿no? Y dices, tengo que ir viendo lo que el sacerdote dice, oigo lo que dice, y al tiempo que leo lo que dice, para identificar qué es esto, tengo que mirar con una de al lado para saber lo que significa. Hombre, no me digas que estás viviendo el misterio, si estás haciendo una tarea intelectual que te impide estar en el misterio, pero ¿por qué va la gente? ¿Por qué hay vocaciones por tal? Porque, claro, porque es que es una cosa con la que conecta, por ejemplo, el ser humano está hecho para conectar espontáneamente, naturalmente, con la belleza. Vamos, cuando uno ve ciertas decoraciones de iglesias posconciliares, vestiduras litúrgicas, vasos sagrados, imágenes, cosas horrorosas. Pero se empezaron a hacer y nadie cortó. Nadie vio una casulla espantosa y dijo, no, esto así no se puede hacer. No tiene que ser así. Es que no puede uno, sí, se puede hacer más de lo que se quiere. Si se quiere, se puede hacer. Pero claro, ese es el problema. Es decir, claro, la gente va y le echa la culpa ¿a quién? A Pablo VI, a la nueva misa. No. Eso es lo que no está bien. No es eso así, no es eso así. Es decir, es que lo que hay que hacer es celebrar con toda la riqueza. Empezando, lógicamente, por el obispo en la catedral, que sus celebraciones tienen que ser, pues unas celebraciones solemnes tienen que ser con toda la riqueza de signos. Y luego los párrocos de sus parroquias, con toda la riqueza de signos. O sea, lo que no puede ser es celebrar una misa del domingo de Pascua en 30 minutos. Porque una misa del domingo de Pascua tendrás que cantar mucho. Es que este cura no tiene oído, es más vale que se calle, porque entonces se espanta a la gente, ¿vale? Pues si no es capaz de cantar, que lo rece serenamente. Pero es que una misa solemne de domingo de Pascua, que debe tener incienso, que no es que esté mandado, pero que es lógico, no cabe en 30 minutos. Luego, no se pueden poner misas de domingo de Pascua en 3 pueblos a las 11, a las 12 y a la 1, contando el desplazamiento, es imposible. ¿Por qué? Porque no estás siendo un administrador. Llegas, yo recuerdo, no sé si alguna vez lo dije, ya podemos terminar, yo recuerdo que una de las veces más tristes, cuando voy por ahí por los pueblos de Segovia, cuando una vez fui a un sitio, y claro, era del día de Navidad, pues hoy una misa solemne y tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, y también tenía que volver luego el día 1 de enero, Santa María, Madre de Dios, que además sabéis que ese día si se reza o se canta el Beniquirato de indulgencia plenaria y tal. ¿Cuál fue el momento triste? Pues cuando en la sacristía del día 1 de enero, pues la señora que un poco cuidaba la iglesia, que era un poco, digamos, de las fuerzas vivas de la parroquia, pues me dice que
que yo canto mucho, que la gente se ha quejado, que la misa era muy larga, y lo peor fue el final. Mire usted, aquí estamos acostumbrados a misas de 20 minutos, media hora como mucho. Yo dije, yo no sé celebrar una misa solemne del 1 de enero en 30 minutos, no sé. Y le comenté, digo, hombre, pues tenía yo preparado el Beni Creator y ya no me sugirió, me dijo, no, aquí de todo eso nada. Tenía que ser al contrario. Tenía que ser que la gente dijera al cura, oiga usted, la misa del domingo de Pascua no se despacha en media hora, así que no corra usted tanto. Y en lugar de 1 hora cada misa, pues póngalas cada 2 horas. O diga algunas el sábado por la tarde, que es domingo. O repartan entre la mañana y la tarde. Todo eso luego encarece, hay que pagar más gasolina. Pero bueno, vamos a lo principal. ¿Qué pasa en África? Que como la gente tiene misa cuando la tiene, pues quiere que la misa dure para disfrutarla. Y ahora esto lo tenemos en la forma tradicional. ¿Y dónde está la clave? En el concilio, ¿no? En la obediencia o desobediencia al concilio. O sea, ¿a dónde vamos a parar al final? Al pecado del hombre. ¿Cuál es la solución? La fe, la conversión. Ese es el problema. Y ahí no entramos. Entonces lo estamos haciendo todo en la superficie. ¿Y qué es la solución? O sea, si ahora mismo la Iglesia dijera, bueno, pues visto los resultados que decís de vocaciones tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, se vuelve obligatoriamente todo el mundo a lo que parece que es productivo, que es el misal de San Juan 23 tal y cual, ¿qué pasaría al cabo de unos años? Pues que decaería la tensión, que se celebraría mal, como se celebraba también mal, con ese misal. Y yo no celebro porque no tengo nivel de latín, ¿no? Pero sospecho que se están haciendo también muchas cosas que no son lícitas, ¿no? Porque, por ejemplo, si cogemos el misal de San Pablo VI, de San Juan 23, no podemos tener el ciclo de lecturas que tenemos en el de San Pablo VI. ¿Cómo? No podemos tener la riqueza de lecturas de 3 ciclos que tenemos con San Pablo VI. O sea, ahora mismo tenemos en la Iglesia una riqueza tal de Biblia en las misas que los evangélicos nos la han copiado. Ellos que siempre han presumido de que la palabra era cosa de ellas y nosotros los católicos, no, pues cosa de ellos, pues nos la han copiado porque claro, en 3 años, asistiendo a misa solo el domingo, en 3 años se ha leído en la misa los textos más importantes de toda la Biblia. Pero si celebro con el San Juan 23, no hay ciclos de lecturas, no hay prácticamente nunca Antiguo Testamento, es decir, hay el texto que está ahí. Se permite que la lectura se haga en lengua vernácula, para que la gente la entienda, pero hay que hacer esa que hay ahí. Y el Salmo responsorial son unos versitos pequeños. ¿No hay Antiguo Testamento? Muy poco. Siempre es una epístola y el Evangelio. Entonces, quiero decir, no es el ciclo. ¿Se está haciendo esa forma de celebrar? Bueno, pues por falta de formación, los sacerdotes muchas veces mezclan todo, pero los ritos no se tienen que mezclar. Y la forma de los ritos tampoco. Ahora, luego llega uno a casarse y le dice al cura, no, yo me quiero casar con el rito romano porque quiero hacer el consentimiento cogido de la mano de mi novio y diciéndole a los ojos que yo me entrego a ti. Pero luego en la bendición nupcial quiero que me pongan el velo nupcial para la bendición. Pues mire usted, no porque usted pide consentimiento de rito romano y bendición nupcial de rito visigodo. Los ritos no se pueden mezclar, no se deben mezclar. Ahora, ¿y eso quién tiene la culpa? Pues primero los curas y luego los obispos, que no solamente es llamar al cura, sino en el seminario hay que formar a la gente, que eso es importantísimo. Última pregunta. Sí, después de esto se me ocurre una cosa. ¿El qué? Por una parte, hay que revisar el rito y esa faceta que tiene el sacerdote de explicar, como se hacía antiguamente cuando empezaron a explicar, yo me acuerdo de los años 70, cuando empieza el nuevo misal, cuando el sacerdote decía, bueno, ahora todos de pie, ahora todos sentados, ahora hay que arrodillarse, hay que hacer no sé qué. Ahora no te dicen nada, tienes un cachondeo impresionante. Después, el Padre Nuestro, la ofrenda previa al Padre Nuestro, la tiene que hacer el sacerdote, porque eso es para el sacerdote y todo el mundo... La munición te refieres, ¿fieres a contar? Sí. Después tenemos la apertura de mano, ¿es correcto? No, eso es una cosa que se está... Porque es el sacerdote el que está, es el que eleva la plegaria o la oración de los fieles. Entonces el fiel se pone en manos del sacerdote y no todos ahí. ¿Todo eso es correcto? No. Hay que arrodillarse antes de la comunión.
Todo eso... Que lo hemos hecho toda la vida, y en Estados Unidos se hace. Sí, pero el misal eso lo dejó para los países de lengua sajona. Sin embargo, para nosotros no, lo quitó. Y nosotros tenemos la obligación de no arrodillarnos. ¿Por qué? Porque en la misa es la única vez, alguna vez lo he comentado, la celebración de la misa es la única vez que la Iglesia exige como expresión de la unidad la uniformidad. Es decir, en la misa lo que manda la Iglesia es que todos hacen y dicen las mismas cosas al mismo tiempo. Salvo caso de imposibilidad, no se puede arrodillar, pues no se arrodilla. Pero ya se le dice, si no se puede arrodillar en la consagración, haga una inclinación profunda al tiempo que el sacerdote hace la genuflexión, después de la consagración. O sea que no es... Pero no se recuerda. No se recuerda. Pero es que a veces el celebrante no lo sabe. Si es el problema que tenemos ahí. Es decir, que hay un canon del derecho canónico que es uno de los más violentados y que dice que los obispos no ordenen a nadie sin asegurarse previamente de que saben desempeñar el ministerio que se les va a confiar. Entonces no se puede ordenar a un señor sin asegurarse antes de que sabe celebrar la misa, de que sabe confesar. Yo conozco el caso de un obispo de hace 2 o 3 años que ordena a 5 o 6 chavales de su diócesis diáconos. Y 3 o 4 días antes de ordenar los diáconos, habla con ellos y les dice, bueno, ya sabéis que a partir de que ya seáis diáconos, pues ya podéis bautizar, podéis hacer entierros, tal. Bodas no hagáis, porque como no sabéis, van a ser nulas. ¿Ah, sí? Pues yo conozco de alguien... Pues tienes que formarlo para que sepa hacer bodas. Es que se ha casado con un diácono. No, si no es que los diáconos hagan bodas nulas. Es que el obispo asumía que ellos, que pueden presidir matrimonio, no sabían hacerlo. Pues mire usted, el derecho le dice que si usted está consciente de que no sabe hacer, no lo puede ordenar. Nos reímos de cuando antiguamente, antes del concilio, el obispo, para ordenar a uno, el obispo se sentaba allí, a lo mejor en su trono, ponía ahí delante una mesa y le decía al candidato que iba a ser ordenado, a ver, haz como si te dijeras misa delante de mí. Pues ya, pues te sabe. Pero hoy día nos encontramos con gente que sale y cosas muy elementales que un laico no tendría por qué saber, pero un sacerdote no puede decir que no puede saberla, porque eso se llama en moral ignorancia culpable. No la saben. No la saben. ¿Cómo las van a enseñar? Yo a veces hago la prueba, ¿no?, de preguntar a la gente cosas y por ejemplo, una vez a un cura joven, ¿no?, en la sacristía, va a revestirse, coge la estola y la besa. Esto lo hemos visto muchas veces. Y le digo, ¿por qué besas la estola antes de ponértela? Es que beso la cruz de la estola. Digo, por la casulla tiene 4 cruces, por delante y por detrás y 3 por delante, porque no las besas, y son más grandes. ¿Por qué lo ven hacer a otros sacerdotes? ¿Por qué, le dije otra vez a otro, por qué bendices el agua de la vinajera antes de echar en la poca que se echa al cáliz? ¿Bendices solo la cantidad que vas a echar? ¿Bendices toda? ¿Entonces luego purificas el cáliz con agua bendita? ¿Por qué lo haces? No saben, imitan. Están mal formados o insuficientemente formados. Y esto en cuestiones litúrgicas, que son las que yo controlo. No quiero decir en otras mucho que pueden ser gravísimas, de cuestiones de moral, en la confesión. Es que confesar es un ministerio hermosísimo, pero te puedes encontrar, y más conforme está el patio, cuestiones de excomuniones, tal cual. ¿Qué haces? Pues no se enseña suficientemente. No digo que no se enseñe nada, pero hay muchas cosas que luego no se enseñan. Y no vale decir, no, es que esto los fines de semana van a las parroquias y ahí el cura les explica. Bueno, primero hay que elegir muy bien un sacerdote para mandarle un seminarista, muy bien, porque hay sacerdotes que en relación con el seminario no deberían tener ni por teléfono. Y luego tiene que ser uno que forme bien, una parroquia que pase de todo, que puedan tratarse cosas. Pues claro, si luego lo que va a aprender es a decir misa de media hora, porque tiene que atender 5 pueblos, que es otro planteamiento que hay que hacer, claro. Es que no podemos mantener, aquí toda la gente quiere lo suyo, pero luego la gente, para el notario, para el médico y para la compra, se mueven los kilómetros que tengan que moverse. Pero la misa tiene que ser en mi pueblo, aunque seamos 5. Pues si al final de las 3 misas que te suponen no sé cuántos kilómetros no juntas ni 30 personas,
en pueblos que están los 3 en un radio de 7 kilómetros. Hombre, sí que se puede ir hasta paseando. Es decir, todo eso hay que hacer planteamientos nuevos. Decía nuestro Señor Jesucristo, a vino nuevo, odres nuevos. Y llevamos después del concilio el vino nuevo y estamos remendando odres. Y están ya los odres con más agujeros que piel. Y no se tiene el valor de decir, esta es la situación que tenemos, hay que hacer odres nuevos. Pero por eso todo esto que hemos visto, a mí me parece que es apasionante, es decir, no caigamos en el desánimo. Primero porque es una cosa que no hacemos suficientemente, que es rezar, eso es lo primero. Por la Iglesia, rezar por todo esto, todas estas cosas que yo os digo de que si los obispos tal, vamos a rezar por eso, que no lo hacemos, primero yo. Es muy fácil criticar a uno a otro, pero rezar por ellos, por nosotros y por ellos. Y luego, además de rezar, hacer lo que esté de nuestra parte. Una de las cosas que está de nuestra parte es corregir al que yerra, enseñar al que no sabe. Eso está de nuestra parte. Hoy día nadie corrige a nadie. Parece que... Es que yo ya alguna vez le tuve que decir... a alguien que me dice, no, ¿y por qué me corriges? Digo, pues porque es una obra de misericordia. ¿Me vas a prohibir hacer obras de misericordia? Corregir al que yerra es una obra de misericordia. Pero eso lo puede hacer usted. No, eso lo podemos hacer todos. Y a quien nos diga, ¿y por qué? Pues mira, porque es una obra de misericordia. Como yo soy católico, es una misericordia que es corregir al que yerra y enseñar al que no sabe. Yo no puedo corregir en temas que yo no conozco, pero cuando yo sé que alguien se equivoca, pues hoy la gente, bueno, aquí todo el mundo sabe mucho. Y es verdad que, pero y eso es lo que vimos antes, eso es soberbia pura y dura, ¿no? Pues a rezar y a convertirnos también nosotros. A mí se me ocurre que, o sea, si se supiera bien o se conociera bien el Vaticano II, o sea, la Iglesia no se hubiera dejado asimilar tanto por el pensamiento que hay actualmente en la sociedad, ¿no? Sí, porque eso fue otra mala lectura del concilio. Es decir, el concilio, o sea, Pablo VI habla del diálogo con el mundo, tal cual, no sé cuántos, pero dejando claro que si hay un momento en que el diálogo es imposible, la Iglesia tiene su doctrina y su... Eso nunca... Aquí nadie ha dicho que Pablo VI haya descafeinado la doctrina, no, hay que hacer diálogo, pero lo que no se puede es perder la identidad. O sea, un católico, yo pienso que un católico no le debería decir a un musulmán, bueno, si tú puedes salvarte siendo musulmán. Pero hombre, ¿no hemos leído hoy precisamente que la Iglesia tiene que anunciar a Cristo constantemente? No lo podemos imponer, pero hemos confundido, hemos pensado que anunciar es imponer. No, anunciar es anunciar. Pero para que no nos acusen de que imponemos, no anunciamos. Y estamos siempre en un repliegue. Oiga, que no admiten consejos ni admiten nada. Claro, pues eso es el mundo en que vivimos. Pero parte de eso culpa la tenemos nosotros, ¿por qué? Porque cuando vemos que corregimos y nos... pues ya... Claro, dices, yo me repliego, me meto a mi sacristía, me meto a mi parroquia, yo rezo, yo hago lo mío, y a los demás, pues a los demás habrá que... Ese es el problema, ¿no? Tanto que el Papa Francisco lo dice, la Iglesia en salida, pero es que salir no es salir a Pernambuco, es salir de ti mismo, arriesgar la vida y ponerte al servicio de la vecina del cuarto, del compañero de trabajo o del ese que hablas en la puerta del colegio mientras sale la criatura. Y basta pinchar un poco para darte cuenta que la gente primero ignora mucho, pero cuando pinchas y tocas temas, la gente conecta. ¿Por qué? Porque como hemos leído hoy, el ser humano hay cuestionamientos que tiene radicales. El problema es, ahora sí que terminamos, había cierto una vez que decía alguien, es que la Iglesia tiene respuestas para preguntas que nadie se hace. Es que lo triste es que las preguntas sobre la existencia la gente ha dejado de hacérselas. Si Jesucristo nos dijera, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Tendríamos que decirle, pero que piensas que la gente habla de ti. La gente no habla de ti, la gente habla del Mbappé, del Nadal, del Djokovic, de que si no juega porque no se vacuna. La gente habla de eso. O sea, ¿qué dice la gente que soy yo? La gente de ti no habla. Del Dios dinero. Claro, la gente de ti no habla. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se habla de Jesucristo? Porque los que decimos ser cristianos, que lo somos por el bautismo, no hablamos de Jesucristo. Yo lo digo muchas veces a la homilía. Vamos a apuntar nosotros al llegar la noche al examen de conciencia, si se hace. Los curas tenemos obligación en las completas. Preguntarnos, hoy, no hace 10 años, que no me acuerdo, hoy,
¿Cuántas veces he hablado yo en mi vida cotidiana la compra, el trabajo, el paseo de Jesucristo? ¿Cuántas? ¡Ay, madre mía! Nunca yo en 34 años de cura que recuerde se me ha confesado a nadie como pecado de omisión de no hablar suficientemente de Jesucristo. ¿Y eso qué es? Eso es ignorancia de nuestro deber, que es que no hay que ser máster en teología por la Pontificia de Salamanca para ser testigo de Jesucristo. No, hay que hablar de nuestra vida. Que no se puede, que te llaman beata. Pues muy bien, pues ya está, por la gracia de Dios. Sí, claro. Eres una beata por la gracia de Dios. Beata significa bendita. Y soy bendita porque me estoy bautizada. Así que por la gracia de Dios soy beata. Pero claro, ¿qué pasa? Que si nos llaman beata nos ofendemos. No, que no te escuchan. Muy bien. Hay una vez en el Antiguo Testamento que Dios manda un profeta. Y el profeta dice, Señor, no me van a hacer caso. Y dice el Señor, tú ve y háblales, escuchen o no escuchen. ¿Por qué el profeta dice no me van a escuchar? Porque el profeta piensa en que en su éxito, lo primero, y lo segundo, en que no solamente es que no tenga éxito, que ya le hace daño, sino que le tiren tomates y sí, que no sean piedras. Pero, ¿qué hemos hecho con Jesucristo? Clavarlo en una cruz. Y a nosotros nos tienen que poner alfombra roja, porque hablamos de Él y queremos vivir como... Pues no. Si a lo mejor lo que hace falta es que nos empiecen a crucificar físicamente. Así que a rezar y a prepararnos, a ser fieles a todo el magisterio de la Iglesia, a no arrugarnos, a no desesperanzarnos, pero a tener claro que mirando al Señor, Él se encarga del el negocio suyo. ¿No dijo Santo Tomás de Aquino, que fue Santo Tomás el que dijo que quemaran todos sus libros porque había aprendido más frente al altar? Mirando al crucifijo, sí. Él tuvo una intuición que nunca contó cuando iba... que a partir de ahí dejó de escribir. Y sí, dejó de escribir. La Suma Teológica no la terminó. El matrimonio lo terminaron sus discípulos. Claro, y entonces él dijo que había tenido una intuición y a partir de ahí dijo que él no escribía más porque decía que todo lo que ha escrito no vale para nada, Dios es otra cosa. Y entonces ya no escribe más. Y de hecho quedó siempre, a partir de esa visión mística que debió tener, pero no la cuenta, le pasó a San Ignacio en la cueva de Manresa. Tiene evidentemente una visión mística, pero no la detalla, ¿no? Bueno, pues Santo Tomás ya, en cierto modo, eso fue la causa remota de su muerte. ¿Por qué? Porque él a partir de ahí iba en su mundo. El Papa le obliga a ir al concilio, creo que era el de León, y como él iba en su mundo, pues dio en la cabeza con una rama de un árbol y cayó de la cabalgadura. Claro, el problema es que Santo Tomás pesaba 100 y muchísimos kilos. Y entonces de eso lo llevaron allí a un monasterio cisterciense que estaba cerca y allí murió, ¿no? Santo Tomás tenía un comido en la mesa para meter la barriga y poder trabajar, porque si no, no llegaba a la mesa. Era muy gordo, ¿no? Era obeso. Y claro, ese porrazo en aquellas circunstancias. Y es porque él, a partir de ahí, estuvo siempre en la experiencia mística que había tenido y dice... Pero eso había dicho ya antes San Agustín. San Agustín había dicho como con su estilo, el Dios en el que creemos no es el Dios del que sabemos. O sea, eso contrapone los dos. No, hay que hacer teología, nos ayuda... Pero es que la fe es lo fundamental. Entonces, el conocimiento de Dios no es conocimiento intelectual, es conocimiento de relación personal. Y eso es lo que hoy nos falta. Claro, y estamos poco en el sagrario, estamos poco. Exactamente. Pues ya sabemos cuál es el remedio. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues, entre otras cosas que ya hemos dicho, lo primero es rezar y estar más en el sagrario, como tú bien dices. Eso es, que no es perder el tiempo. Es que la fe es un encuentro personal. Claro. No ideas así. Claro. Ideas Ni doctrinas, ni eso es secundario. Eso es importante, pero secundario. Pues muchas gracias por la atención de todos estos meses. Y luego queremos hacer una excursión, lo que organizáis. Hacer una visita a Toledo. Para el día 9 de julio dijimos, ¿no? Sí. Pues eso ya lo organizáis vosotros y la idea sería ir a ver la Catedral de Toledo explicada, que se lleva casi un par de horitas. Sería ver el entierro del Señor de Orgaz, que no por arte, sino por fe. Y luego también, si está abierta, porque creo que ya la habrán abierto como estaba antes, la Iglesia de Santa María la Blanca, antigua sinagoga, que tiene cierta vinculación con Segovia, porque vuestra Iglesia del Corpus Christi, después del incendio del 19, se reconstruyó imitando a aquellas. Lo que hay de 5 naves está de 3.
pero así se reconstruyó, parece que era de la época de aquella, y así se hizo. Diga un poco el horario para que se sepa, ¿no? No, hombre, la idea sería para estar en Toledo, todavía es que hace mucho calor, y entonces sería para empezar la visita cuando abre la catedral, que es a las 10 de la mañana, porque sales luego casi a las 12, después hay que ir caminando. El problema que siempre se tiene es en el entierro del señor de Orgaz. ¿Por qué? Porque a veces hay colas, es muy pequeña la capilla, y entonces cuando hay mucha gente van dejando entrar rebañitos, entonces ese es el problema. Pero bueno, hay que comer allí, con lo cual la ventaja de irse comer allí es que podemos ir al señor de Orgaz, además comer, que hay menos gente, o antes de comer. Y luego lo de la Santa María Blanca, y luego si queremos, si tenemos tiempo, ya depende del cansancio que llevemos, también se podría ver San Juan de los Reyes, pero... Eso es mucho ya. Sí, bueno, nos pilla prácticamente de camino, o sea que todo eso hay que organizarlo, eso ya es cosa vuestra, para que los laicos hagáis cosas, que si no todos hacemos los curas, y encima nos hacéis clericales y con razón. Gracias, y hasta la próxima.